En la pequeña mesa del salón se encontraban 6 tazas de té simples. Sin embargo, los ojos afilados de la señorita Marple captaron una pista silenciosa que todos los demás habían pasado por alto. ¿Eran estas copas un símbolo de amistad, o un rastro escalofriante de asesinato escondido a la vista? Era el tipo de mañana de otoño que la señorita Marple encontraba tranquilamente reconfortante, del tipo que llevaba consigo el aroma de las hojas secas y los chismes bien establecidos. En el vicaraje de Chongome Hollow, donde había venido a pasar unos días con su antigua amiga Rosemary Curters, la vida parecía desarrollarse en una clave más suave. Y, sin embargo, debajo de la quietud, algo agitaba el aire. La voz había viajado a través del pueblo con la velocidad peculiar reservada para las perturbaciones familiares y la leche que llega tarde. Colin Lanton había regresado. La señorita Marple escuchó como Rosemary, nunca una para mantener la charla para sí misma, relataba las noticias entre pequeños bocados de pastel de semillas. Por supuesto, nadie lo ha visto desde finales de los años 30, y ni una palabra en el funeral de Beatrice. Impactante, de verdad. Pero ahora ha vuelto, y Harold lo ha recibido como si el pasado nunca hubiera sucedido, dijo, haciendo clic en sus agujas de tejer como en protesta. La señorita Marple solo asintió, su expresión ilegible pero alerta. Las ausencias que se extendían durante décadas rara vez se reintegraban limpiamente en los ritmos de la aldea. Siempre había algo que no deseaba ser encontrado, o algo que insistía en ser recordado. El té esa tarde se sirvió en porcelana floral, no coincidente pero encantador, vertido con la gracia practicada de dos mujeres que habían pasado por las guerras, tanto literales como sociales. Rosemary, establecida en lo profundo de su silla favorita cerca del hogar, ofreció otra porción de esponja de limón, y sin previo aviso, comentó. Esa familia siempre contó mal cuando se trataba de tazas. La señorita Marple, que acababa de agregar un modesto toque de leche a la suya, se detuvo a mitad de revuelo. Oh, dijo, sin levantar los ojos, aunque su cuchara se quedó suspendida más tiempo del necesario. Oh, sí, continuó Rosemary, aparentemente sin darse cuenta de la importancia que sus palabras podrían tener. Beatrice solía decir, las criadas nunca establecieron el número correcto. Demasiados en la mesa o muy pocos, siempre apagados. Ella culpó a la niña, pero siempre me pregunté. La señorita Marple sonrió cortésmente, pero su mente ya estaba en otra parte, no en el vicaraje, sino en el salón de dibujos. En su experiencia, las tazas de té rara vez cometían errores por sí solas. Cuando una aparecía de más, significaba algo, o alguien no estaba contado. Desde la ventana orientada al oeste de la sala de dibujo del vicaraje, se podía ver la finca de la linterna más allá del seto. Sus gables se inclinaban ligeramente con la edad, sus caminos se extendían a una perfección casi ansiosa. La señorita Marple, sentada en el sillón bajo la ventana de cortinas de encaje, bebió su té y observó. Había algo sospechoso en los movimientos del personal de la casa. Las bandejas de plata, notó, estaban siendo pulidas al sol con tanta fuerza que prácticamente brillaban. El lino fue entregado, devuelto y vuelto a entregar dentro de la misma hora. La criada, una joven e incierta, había sido enviada 2 veces por lo que parecía ser el mismo recado. El lacayo había desempolvado la misma barandilla 3 veces. No era, pensó la señorita Marple, el tipo de preparación que se hacía para una simple visita familiar. Tenía las marcas del teatro emocional, de un hogar que intentaba presentar el orden cuando no existía ninguno. Ella no dijo nada, por supuesto. Simplemente bebió, observó y lo archivó todo, como quien recuerda un nombre que algún día resultará útil. Más tarde, cuando el fuego crepitó con la quemadura limpia de madera bien sazonada, el tono de Rosemary se hizo más considerado. Hay algo entre ellos, ¿sabes? Harold y Colin, no solo hermanos que se separan, algo pesado. Colgaba alrededor del lugar incluso después de que Colin se fue. La señorita Marple levantó la vista de su bordado, la aguja suspendida justo encima del lino. ¿No dinero?, preguntó, su voz tan ligera como siempre. Rosemary rió, frágil. Oh, creo que se trataba de dinero, por supuesto, pero en realidad no. Creo que había una niña, y algo durante la guerra que Beatrice nunca diría. Solía cambiar de tema tan rápido, que uno tenía latigazo cervical. El silencio que siguió fue compañero, pero denso. La señorita Marple bajó la aguja, hilo aún en bucle. Una forma de retroceder a través de grietas inesperadas en una conversación educada, y fue precisamente en los silencios que la señorita Marple había aprendido a escuchar más fuerte. Amenazante, mostrando. La cocinera conocía al primo de la criada de la linterna. Se esperaban 5 invitados,
5 sillas arregladas, 5 platos establecidos, pero había habido 6 tazas en la mesa, y nadie lo había mencionado, al menos no permitido. Se dijo que el primo lejano de Letty, Beatatrice, y en algún momento, compañero, había murmurado en voz baja. Esa sexta taza estaba de más. Nadie preguntó a qué se refería. La señorita Marple dejó su libro con cuidado. Siempre había creído en la tranquila elocuencia de las cosas. Una taza fuera de lugar, un libro dejado abierto, una cerradura mal girada, rara vez mentían. Esa noche, la lluvia se había levantado, pero el viento todavía susurraba a través de la chimenea como un viejo rumor que se volvía a contar. La señorita Marple se sentó junto al fuego, su bordado sin tocarse en el regazo, y sus ojos no se fijaron en las llamas, sino en los patrones de la alfombra, pensando, hubo 6 tazas de té, 5 invitados, y un hogar demasiado bien entrenado en silencio para reconocer la inconsistencia. Fue, reflexionó, no simplemente un descuido de la criada. Hubo intención o memoria. Uno no presenta por error una taza adicional cuando el hogar ha aprendido a través de años de propiedad a nunca hacerlo. Lo que más le preocupaba no era la presencia de la sexta taza, sino su aceptación. Ningún miembro de la familia lo había comentado, como si todos hubieran acordado en silencio no ver lo que estaba a la vista. Y que sus palabras, habladas tan suavemente que solo parecían a medias, insinuaban una ausencia más profunda. La señorita Marple suspiró suavemente. Algunas historias no dejan huellas digitales. Solo una taza de té colocada en silencio para el fantasma de alguien que debería haber sido invitado, pero que nunca lo fue. Colin Lanton dio un paso sobre el umbral de la casa de su hermano con la ligera duda de un hombre que regresaba no a una casa, sino a un recuerdo agudizado por la distancia. La familia Lanton se reunió en el salón para saludarlo. Harold, con una mano extendida, Beatatrice, con una sonrisa demasiado cuidadosamente compuesta, y Judith y Miles ofreciendo sentimientos que enmascaraban profundidades. Solo Letty permaneció sentada, sus ojos nublados parpadeando con algo demasiado antiguo para nombrar. La conversación que siguió fue cortés, aunque vacilante. Judith preguntó sobre su viaje. Harold preguntó después del trabajo de Colin en el extranjero, aunque todos sabían que lo había dejado hace algún tiempo. Hablaron del clima, de los jardines, de cómo el techo de la iglesia finalmente había sido reparado. Pero, en los espacios entre palabras, la inquietud persistió. Fue en la forma en que Beatatrice dobló su servilleta con precisión temblorosa, en la forma en que Miles miró el reloj de manto un toque con demasiada frecuencia, y en el hecho de que, a pesar de la acogedora calidez, nadie llamó a Colin por el nombre que alguna vez había sido conocido en esta casa. Esa, pensó la señorita Marple, podría haber dicho, era un silencio más revelador que cualquier palabra. Letty había estado en su mayoría tranquila durante la hora del té, bebiendo lentamente y mirando el patrón de su platillo, como si pudiera cambiar algo. Pero, cerca del fondo de su segunda taza, su voz se elevó suavemente, no a la habitación, sino en ella misma, como algo que escapaba de un cajón largo. Solía haber 7, dijo, ojos desenfocados. Pero ya no la contamos, ¿verdad? La sonrisa de Beatatrice vaciló una fracción, y Judith se calmó, su cuchara a medio camino de su boca. Solo Colin parecía insuficiente, su mirada cayendo a su regazo, como si las palabras hubieran aterrizado exactamente donde esperaba. Harold, siempre el diplomático, dejó escapar una risa, pero aterrizó demasiado en la habitación tranquila. La memoria juega trucos, me temo, añadió. 7 era el número de primos del lado de su madre, ¿no? Letty parpadeó y no dijo nada más, pero el daño ya estaba hecho. El aire había cambiado, y aunque la conversación volvió a temas más seguros, pensiones, viajes de posguerra, la dificultad de obtener una buena mermelada, un hilo delicado se había soltado, uno que alguien, quizás más de uno, había intentado mantener muy firme. Judith, práctica y aguda cuando elegía hacerlo, lo notó primero. Alcanzó su platillo, luego se detuvo. Había 6 tazas de té en la mesa, 6 cucharas, 6 platos laterales a juego, pero solo se esperaban 5 invitados. Se habían mencionado 5 nombres y, sin embargo, aquí había 6. Se giró ligeramente hacia su madre. Pensé que éramos solo 5 hoy. Beatatrice, ocupada enderezando una servilleta que no había sido torcida, respondió sin mirar hacia arriba. La criada debió haber puesto una extra. No hay necesidad de preocuparse, cariño. Su tono era ventoso, pero su mano temblaba ligeramente mientras levantaba la tetera hacia Paul. Judith no dijo nada más, pero sus ojos permanecieron en la sexta copa. No se había llenado. Se sentó un poco aparte de los demás, como si no se colocara sin intención ni error.
Letty, sin mirar, alcanzó hacia ella como atraída por el hábito, luego detuvo el gesto a medio camino y colocó su mano en su regazo. La conversación continuó, llevándolos a todos con ella. Pero esa sexta copa permaneció, y, como Judith recordaría más tarde, nadie la retiró. La señorita Agnes Fulbrook era nueva en el hogar, contratada solo unas semanas antes como acompañante para Letty, aunque en verdad sus deberes eran más amplios y domésticos. Vertió té con manos que no temblaron, llevó la bandeja con la seguridad de alguien acostumbrado, y no ofreció opinión cuando los invitados murmuraron o vacilaron en la conversación. Sin embargo, cuando surgió la cuestión de la copa extra, fue la señorita Fulbrook quien dio un paso adelante a medio ritmo y dijo en voz baja: «Debe haber sido mía. Tomé mucho menos». Su voz estaba tranquila, su sonrisa práctica, con los ojos abatidos. Beatrice ofreció un asentimiento, ansiosa por superar el tema. Muy bien, solo un error inocente. Pero no se esperaba que la señorita Fulbrook se uniera a ellos en la mesa. Su lugar, se entendía, estaba cerca, pero no entre ellos, y su explicación golpeó a Judith, y tal vez a Colin también, como algo demasiado calculado. Se esperaban sonrisas, gestos elegantes de hospitalidad y precisión que bordeaba el ritual. Los ojos se estrechaban, como si no sintieran el viento. La señorita Fulbrook miró hacia abajo, y la expresión de Letty se volvió curiosamente vacía, como si se retirara a un tiempo más seguro. Judith no habló de la sexta copa, pero permaneció inusualmente tranquila, sus ojos se movieron de Colin a su padre, y finalmente a la señorita Marple. Intercambiaron miradas, silenciosas, no escuchadas, pero llenas de significado. El agente Harper, un hombre joven para los estándares de la aldea, pero lo suficientemente mayor para saber que los accidentes rara vez ocurren como se les cuenta, atrapó a la señorita Marple a las afueras de la puerta de hierro puntiaguda, como si esperara que ella hablara primero. «¿Estuviste allí esa mañana, creo?», preguntó casualmente. La señorita Marple sonrió, cepillando un hilo de su manga, sin decir palabra, pero observando todo con su habitual quietud y atención, absorbiendo cada detalle con precisión tranquila. «De hecho, vine a devolver un libro. La casa estaba muy ordenada», dudó. Luego admitió los moretones en el brazo del señor Lanton. No se sentaron bien. La señorita Marple dio un gentil asentimiento. No lo harían. El agente arrastró los pies, pero no había signos de lucha. No había testigos. ¿Y la familia? Bueno, viste cómo eran. Les gustaría que se acabara en silencio. En silencio, dijo la señorita Marple. Hizo una pausa, luego agregó suavemente. Dime, señor Harper, ¿alguien mantuvo las copas? Él parpadeó. ¿Las copas, señora? Sí, aclaró ella. El servicio de té, particularmente el sexto. La observación dejó al agente desconcertado, pero más reflexivo que antes. Las copas que había encontrado, a menudo, sobrevivían a las manos que las sostenían, y a veces contaban las mejores historias. No era solo la tetera astillada ni el aroma de lavanda lo que la inquietaba. Era el sonido de la voz de Colin aquella mañana, una vacilación, un tropiezo justo cuando se había vertido el té. Había comenzado a decir algo, y luego se detuvo, como si un recuerdo lo hubiera tomado desprevenido. Un recuerdo no de palabras, sino de aromas. Lavanda vertida en agua caliente. Una taza de té preparada no para él, sino para alguien más, alguien ausente. Y, sin embargo, la señorita Marple se inclinó. Siempre había creído en el valor de los pretextos respetables. La cera recién desempolvada dejaba un aroma persistente en el aire. Una criada se llevó su abrigo con la rigidez habitual que se ofrece a los visitantes sociales en tiempos de luto. Judith la recibió en la sala de estar, donde la luz del sol de primavera proyectaba sombras corteses sobre la alfombra. La casa parecía tranquila, no afligida, simplemente tranquila. Pensé que podría ser útil, dijo gentilmente, para discutir el programa Garden Fete. El vicario esperaba que aún pudieras abrir el puesto de lavanda. Judith asintió con un pequeño gesto, moviendo la boca antes de que llegaran las palabras. Sí, por supuesto, estaría bien. La señorita Marple ofreció una sonrisa amable y aceptó el té que no había pedido. Su verdadero propósito, como siempre, se encontraba debajo del lino y las rosas de la conversación, en el espacio donde el silencio se presionaba demasiado y la verdad se doblaba como una servilleta con monograma. Judith llevaba guantes, no los prácticos para el trabajo de jardín, ni los de cuero para niños en la asistencia de la iglesia, sino de algodón delgado, pálido, extrañamente formal y demasiado cálido para la temporada. Los dobló y desplegó en su regazo mientras se sentaba frente a la señorita Marple,
ofreciendo respuestas con el cauteloso ritmo de una mujer que ha practicado las frases correctas, pero no puede creer en su efecto. Todos hemos sido terriblemente conmocionados, dijo, su voz baja. Madre, especialmente. Supongo que uno nunca se espera, incluso cuando debería. Tenía una forma de traer cosas inacabadas con él. Sus dedos enguantados rozaron el borde de la taza de té, no la suya, como si sus manos hubieran vagado al lugar equivocado. No era nerviosismo, pensó la señorita Marple, sino restricción, el esfuerzo de alguien que intenta no recordar demasiado rápido. Fue solo cuando la señorita Marple mencionó suavemente que había escuchado que Colin había hablado de asuntos familiares antes de su muerte, que la expresión de Judith cambió. Sí, dijo después de una larga pausa. Trajo algo, una carta. Dijo que era de su padre, escrita cuando estaba muriendo. Dijo que demostraba algo. Miró hacia arriba, luego algo que cambiaría la forma en que entendíamos todo. La señorita Marple, siempre delicada, no presionó. Permitió que el peso del silencio dibujara a Judith. Me lo mostró brevemente, continuó Judith. No lo leí todo. No quería. Y luego, a la mañana siguiente, se fue, desaparecido. Le pregunté al respecto más tarde, dijo. Dijo que lo había dejado en el bolsillo de su abrigo. Pero, cuando lo revisé, no estaba allí. No había pánico en su tono, solo una planitud. El tipo que viene después de la culpa se ha establecido como un elemento permanente en la mente. ¿Crees que alguien más lo vio? Preguntó suavemente la señorita Marple. Judith no respondió, pero la forma en que bajó la mirada sugirió que la respuesta tenía poco que ver con la memoria y más con el miedo. Se excusó un momento después, murmurando algo sobre el té fresco. La señorita Marple permaneció sentada, inspirando en silencio la habitación. El salón de la linterna era de buen gusto, pero impersonal, acuarelas florales, latón pulido, comodidad bien cuidada. Su mirada se detuvo en un volumen de poesía abierto en la mesa auxiliar, una copia de cuero, ligeramente desgastada en los bordes. Lo que llamó su atención fue el marcador, no un trozo de papel, sino una campana azul prensada, pálida y delicada, aplanada entre las páginas, como una memoria reacia a ser perturbada. La señorita Marple lo estudió por un momento. Las campanas azules no crecían cerca de los escalones de jardín, ni en los bordes de las camas de la linterna, y, sin embargo, allí estaban, ocultas cuidadosamente en un poema sobre la juventud y la separación. No lo tocó, había una historia en esa flor, y como todas las historias en salas de dibujo educadas, solo esperaba ser escuchada por alguien dispuesto a leer entre las estrofas. Levantando la vista hacia el reloj de manto, o al menos fingiendo hacerlo, la mirada de la señorita Marple se estableció en el aparador debajo de la ventana. Allí, casi casualmente, se colocaba una sola taza de té sobre su platillo, a juego con una cuchara ligeramente manchada escondida debajo del mango. El mismo set que se había utilizado la tarde que Colin murió. Se habían presentado 6 tazas. 5, insistía la familia, habían sido devueltas a la cocina. La señorita Marple no lo había creído entonces, y la evidencia ahora confirmaba en silencio sus dudas. Se acercó lentamente, como uno se acercaría a una lápida, no para molestar, solo para honrar lo que quedaba. La copa no había sido olvidada, había sido separada intencionalmente, tal vez por alguien que no estaba dispuesto a tocarla, tal vez por alguien que entendía, en un rincón oculto de su conciencia, que no pertenecía a los vivos. La señorita Marple sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con las corrientes de aire. La sexta copa había esperado allí como una pregunta demasiado indiscreta para formular, y nadie había respondido. Judith regresó con té fresco, sus guantes ahora quitados, las manos desnudas y pálidas, la piel cerca de los nudillos ligeramente enrojecida. No había leche, ofreció vagamente. He enviado a la niña. La señorita Marple aceptó la taza y el platillo, pero no bebió. En cambio, miró a Judith, cuya expresión parecía más vieja que unas horas antes. Había pesadez en sus ojos, distancia detrás de ellos. Me temo que podría haberlo juzgado con demasiada dureza, dijo Judith en voz baja. Dijo cosas que no quería escuchar. Trajo de vuelta algo que todos habíamos adaptado al olvido. La señorita Marple inclinó la cabeza, sin decir nada. La joven continuó. Quería protegerlos, a mis padres. Pensé que si fingía que no había dicho nada, podría desaparecer. Pero entonces no lo hizo. No había necesidad de presionar más, las palabras que siguieron aún no llegarían, no en confesión, sino en consecuencia. Cuando Judith se levantó para escoltar a la señorita Marple hasta la puerta, dudó antes de abrirla lentamente,
suavemente, como si detestara dejar pasar algo. La señorita Marple salió al tranquilo salón, con los pensamientos más nítidos que nunca, la sexta copa aún grabada en su mente. El jardín de la linterna, que había pasado su mejor momento, todavía llevaba la débil gracia de un lugar una vez cuidadosamente atendido. Debajo de una maraña de glicinia tardía, Letty había organizado una pequeña mesa de té, 2 tazas, una olla plateada ligeramente aburrida y una variedad de galletas que conservaban el inconfundible crumble de haberse mantenido demasiado tiempo en una lata. La señorita Marple se sentó frente a ella, las manos dobladas cuidadosamente sobre su bolso, permitiendo que las palabras de Letty derivaran a su propio ritmo curioso. Letty, envuelta en un chal a pesar del calor, habló con el lirismo fragmentado de alguien cuyos pensamientos habían dejado de observar la cronología. Tu falda susurra como la suya. Déjalo de inmediato. Sus ojos no estaban en la señorita Marple, sino en un punto justo más allá del seto. Ella solía arrancar las flores. No es que quisiéramos que lo hiciera, pero siempre lo hizo. La señorita Marple no dijo nada. Solo asintió suavemente, permitiendo que Letty deambulara. No había necesidad de interrumpir, en su experiencia, la verdad tenía una forma de subir a través del embrollo. Como la crema en la leche inquebrantable, uno solo necesitaba paciencia, y saber cuándo no revolver. Letty alcanzó su té con ambas manos, como si el peso de la taza requiriera una estabilidad que ya no poseía. Sus ojos se estrecharon de repente, no con sospecha, sino en foco. Había 7, ya sabes. No 5, no 6, 7 linternas. Ella sorbió, luego parpadeó. Aunque supongo que no la habrían contado en el libro. No en la gran Biblia con la cubierta en relieve de oro. Ese era por nombres que pertenecían. La señorita Marple, que una vez había catalogado registros de la parroquia durante 3 décadas seguidas, entendió de inmediato lo que Letty significaba. Y, más importante aún, lo que no dijo. Ella era más joven que los demás. Suave de voz, no como Judith en absoluto. No, en absoluto. Pero sonreía de la misma manera. Letty bajó la mirada y murmuró, como si comentara sobre el clima. Solía sentarse en la esquina cuando tenían música. Nadie le preguntó si quería bailar. Letty se llevó la mano a la boca aunque no había nada allí. Luego añadió. La enviaron antes del armisticio. Dijeron que era su salud. Pero todos sabíamos que no era eso. El jardín se había quedado muy quieto. Incluso las abejas parecían momentáneamente silenciarse. La conversación se volvió como una vieja colcha, el mosaico desvanecido en lugares, pero cálido con sugerencias. Letty habló en fragmentos. En un momento recordaba un vestido con botones azules. Al siguiente, un argumento susurrado detrás de la puerta de la despensa. Lloró una vez, dijo Letty, con los ojos en el borde de la taza de té. Lloró en el armario de lino. Yo había entrado a buscar un pañuelo y ella estaba allí, curvada como un niño. Su voz bajó aún más. Dijo que había escrito una carta, pero nunca fue publicada. Que Harold lo había tomado. O fue Beatrice. Ella nunca dijo cuál. La señorita Marple inclinó la cabeza. ¿Y fue esto antes de que Colin se fuera? Letty arrugó las cejas. ¿Justo antes? ¿Justo después? Todo se mezcló. Hubo una pausa. Letty miró a una ardilla que se lanzaba por el césped. Luego susurró, casi a sí misma. No era el dinero. Eso es lo que dijeron. Pero nunca lo fue. Era por la niña, la que no pertenecía, pero que sí lo hacía. En esos recuerdos inciertos, los fragmentos que todos rechazan, la señorita Marple siempre había encontrado la forma de la verdad. Los hechos podían alterarse. Las emociones rara vez mentían. Hablaron de otras cosas por un tiempo, de que la mermelada es demasiado líquida en estos días, y de cómo la nueva ruta del cartero no tenía sentido. Luego, Letty, casi sin pausa, dijo, la llevaron a Brock Hill. Ahí es donde las envían, ¿no? La taza de té de la señorita Marple se detuvo en el aire. No parpadeó. Brock Hill Conventum, creo, dijo suavemente. Un lugar con setos muy altos y caminos de grava. Las monjas vestían gris, no negro. Letty asintió débilmente. Sí. Ella decía que eran más amables de lo esperado. La mirada de la señorita Marple se suavizó, aunque permaneció quieta. Tal precisión rara vez provenía de mentes empañadas. Brock Hill no era un nombre inventado. Era un lugar conocido por aquellos que, en algún momento, habían estado cerca de la pérdida. Letty sonrió débilmente. Le gustaba el lila. El color,
no el aroma. Y así, volvió a hablar de las aves, de cuáles habían migrado demasiado temprano y de cómo los reyesuelos ya no anidaban en el acebo. Pero para la señorita Marple, la palabra Brock Hill ya se había arraigado. Y con ella, el creciente sentido de que el regreso de Colin no había sido para recuperar, sino para revelar. La señorita Marple se puso de pie para irse, con su tacto habitual, elogiando la vista desde la ventana y las rosas de Letty, aunque claramente no habían florecido en semanas. Letty la despidió de manera distraída, ya a medio camino en un recuerdo de encaje francés y el costo del buen hilo de bordado en tiempos de guerra. Cuando la señorita Marple pasó por el estrecho arco de regreso a la casa, se detuvo brevemente bajo la yedra. Podría haber preguntado, podría haber presionado por fechas y nombres, sobre lo que realmente había sucedido en los días previos a la partida de Colin al extranjero. Pero no lo hizo. Ella sabía que la mente era como un camino de jardín en crepúsculo, empuje demasiado rápido y la puerta se atora, espera, y se abre con apenas un sonido. Había algo en aquella conciencia parpadeante, bajo los pensamientos serpenteantes, que le dio a la señorita Marple la certeza de una cosa: Colin no había regresado por la propiedad. Había regresado para pronunciar en voz alta un nombre que la familia llevaba décadas tratando de olvidar. Y alguien, temeroso de esa verdad hablada, se había asegurado de que nunca volviera a pronunciarse. El vicariato estaba en silencio cuando la señorita Marple regresó. No el silencio de la tristeza, sino el del tiempo envuelto en buenos muebles y paredes insonorizadas. La señora Cartus estaba en la cocina, discutiendo la mermelada con la cocinera. El reloj de la sala marcaba, pero con una leve irregularidad, como si dudara entre avanzar o detenerse. La señorita Marple se sentó junto al fuego. Sus pensamientos estaban tranquilos, pero alerta. Había algo en la forma en que las familias borraban sus sombras, no con crueldad, sino con omisión. No gritaban a la gente fuera de existencia. Simplemente no los nombraban. Sin fotografías, sin cartas, sin menciones en la hora del té. Y lentamente, la forma de una persona se borraba, como una flor prensada olvidada demasiado tiempo entre páginas. Miró el bordado en su regazo. Intacto. En el salón de los Lanton, alguien había sido conocido. No recordado, pero conocido. Y en ese conocimiento, la culpa había echado raíces. Colin había tratado de sacarla a la luz. Y alguien, ahora lo sospechaba, había decidido dejar el pasado exactamente donde estaba, en la oscuridad, detrás de la plata familiar y del silencio de una taza de té extra. La nota llegó en un sobreordenado. Pasó a través de la mesa del desayuno en manos de la señora Cartus, con una expresión atrapada entre la curiosidad y la renuencia. Está destinada al vicario, querido, dijo, entregándola a la señorita Marple. Colin la dejó el día anterior. Bueno, antes de todo. La señorita Marple desplegó el papel con cuidado. La caligrafía era estable, no apresurada. El mensaje decía: gracias por la conversación. Iluminadora como siempre. Tuyo, Colin. Pero no fue el contenido lo que atrapó su atención. Fue la tinta. Azul. Inconfundiblemente azul. La señorita Marple recordó claramente: Colin siempre había usado una pluma de fuente pesada, con tinta negra. Un hábito adquirido en el extranjero, quizás, pero consistente. Había firmado incluso el libro de visitas de la iglesia con esa misma tinta oscura, firme. Volvió a mirar la nota. La escritura era similar, pero carecía de la ligera inclinación hacia adentro de las letras de Colin. Para un ojo inexperto, idéntica. Pero para la señorita Marple, algo fallaba. Dobló la nota con cuidado deliberado y la colocó junto a su platillo. La tinta no era de Colin. Y donde la tinta divergía, pensó, también debía hacerlo la verdad. Esa tarde, la señorita Marple se dirigió a Lantern House. Esta vez, armada no con acusaciones, sino con preguntas suaves y el supuesto interés en un escritorio que había admirado en el estudio. Beatrice, obligada a ejercer de anfitriona adecuada, la recibió con el débil aire de distracción que se había asentado en los últimos días. El escritorio, una vieja pieza de caoba con accesorios de latón y estrechos agujeros de palomas, estaba cuidadosamente colocado debajo de la ventana de la biblioteca. Los dedos de la señorita Marple rastrearon el borde, admirando el grano, y luego se detuvieron cerca del tintero. Llevaba la ligera hoja pegajosa, algo recién limpio. El aroma también la golpeó, una leve dulzura química, teñida de aceite de limón y algo más. El tintero se había llenado recientemente, o más probable, había sido cambiado hacía poco. Ella lo comentó con suavidad. Tal cuidado, Beatrice.
Muchos habrían dejado que se sentara intacto en momentos como estos. Beatrice sonrió de manera distraída. Oh, le pedí a Judith que repasara las cosas. Siempre ha sido tan buena ordenando los rincones más pequeños. El comentario flotó en el aire, ligero, pero la señorita Marple atrapó su peso silencioso. No, no la ama de llaves. Judith, con sus manos cuidadosas y sus silencios. Las hojas del libro se acurrucaban ligeramente en las esquinas. La señorita Marple giró las páginas lentamente, como quien navega un himnario, dejando que sus dedos sintieran cada hoja sin comentarios. Una estaba extrañamente rasgada, le faltaba una esquina, tal vez arrancada con prisa de debajo de un bolígrafo. Otra, aún más interesante, mostraba una impresión firme en el medio. Alguien había escrito con demasiada fuerza, dejando hendiduras visibles contra la luz. Las palabras eran ilegibles, pero la presión de la mano era evidente. No era la escritura estable de Colin, sino la de alguien que necesitaba convencerse de cada línea, sin pruebas suaves, sin curvas elegantes, solo trazos duros, y luego, nada. La señorita Marple sonrió débilmente, murmurando algo sobre la belleza del viejo papel transparente. Beatrice hizo un sonido indiferente y ofreció otra taza de té. Para un ojo casual, no había nada, un escritorio bien atendido, un tintero usado. Pero para la señorita Marple, el peso de la vacilación resonaba más que cualquier palabra. Quien hubiera escrito esa nota lo había hecho con determinación, y con la necesidad de que pareciera convincente. Y eso, pensó ella, era la definición misma de una mentira. Cuando Beatrice se giró para convocar a la criada, la señorita Marple abrió con suavidad el pequeño cajón bajo el compartimento de tinta. Había recibos amarillentos, apilados con cuidado y atados con cinta. Debajo, escondido contra el panel trasero, algo más reciente, metálico. Retiró un abrecartas, con mango de hueso tallado y filo opaco. No era un cuchillo de sangre, sino de cartas. Y sin embargo, en la bisagra de la hoja había una delgada mancha, seca ya, marrón en lugar de roja, pero inconfundible, sangre oxidada. La señorita Marple lo devolvió a su sitio, sin decir palabra. Cuando Beatrice regresó, se limitó a elogiar las galletas de limón y a preguntar por la cama de gardenias. Pero en su interior, sus pensamientos se habían enfriado. Colin no había caído por accidente. Alguien, en esa casa, había trabajado con cuidado para que todo pareciera ordinario, aunque la cuchilla contaba otra historia. Más tarde esa noche, cuando Judith pasó junto a ella en el pasillo, llevando ropa de cama doblada, la señorita Marple la detuvo con suavidad. Una escritura tan bien cuidada, querida, debes enorgullecerte de mantenerla. Judith se detuvo apenas un segundo. Sus ojos se abrieron un poco, y luego bajó la mirada. Continuó su camino, pero sus pasos vacilaron solo una vez. Desesperación, pensó la señorita Marple. No culpabilidad. Desesperación. Fuera de la casa, la escalera de piedra descendía suavemente hacia el huerto. El musgo se había roto en un solo parche, no por una caída, sino por un pie que corría. La señorita Marple se inclinó sobre la cuarta piedra, el borde desgastado, un hilo deshilachado atrapado en la grieta. Consideró el ángulo de la pendiente, la colocación del musgo, las notas del forense. Los moretones de Colin habían ido del hombro hacia abajo. Eso significaba una sola cosa: alguien había estado encima de él. No al lado. No detrás. Arriba. Fingiendo ayudar, o tal vez ofreciendo una mano que nunca llegó. Y luego, el empuje. No había sido un tropiezo. Había sido una decisión. Al volver a la casa, se encontró con Agnès Fulbrook entrando por la puerta del jardín, un paquete de violetas bajo el brazo. «Oh, señorita Marple», dijo con un ligero sobresalto, antes de suavizarse en una sonrisa. «No esperaba ver a nadie aquí». «Qué encantador», respondió Marple, observando las flores. «¿Del pueblo?» «Sí, del mercado. Justo el color que necesitaba». Beatrice estaba decaída, pensé que podían animarla. Había dulzura en su tono, pero también, algo forzado. No era que la señorita Marple dudara del origen de las flores, sino del momento. Una caminata conveniente, media hora ausente, y ahora violetas para llenar el vacío. Ella habló con amabilidad, aunque con una pausa sutil. El Lantón nunca plantó violetas. Beatrice las consideraba demasiado efímeras. Los dedos de Agnès se tensaron en el papel. Sí, eso es cierto. Lo había olvidado. Era una respuesta esforzada, no un recuerdo. Mientras caminaban hacia la entrada lateral, Agnès habló con repentino desdén.
Trabajé una vez en un lugar con caminos de grava como este. Brock Hill, se llamaba. La señorita Marple se detuvo apenas. Brock Hill. El nombre salió con demasiada facilidad. Un convento, oficialmente. Aunque, en realidad, un reformatorio para muchachas. ¿Y lo disfrutaste? Preguntó suavemente. Agnès vaciló. Era tranquilo. Eso me gustaba. Sin alboroto. Sin demasiadas preguntas. La señorita Marple dejó que el silencio ocupara el aire. Sabía que algunas verdades llegaban envueltas en pequeñas charlas, y que una vez nombradas, ya no volvían a esconderse. Una hora más tarde, un niño del pueblo, Peter, le entregó un mensaje. Un simple papel, 6 peniques en su bolsillo, y un gesto de silencio con el dedo en los labios. La señorita Marple leyó el mensaje 2 veces. Luego lo dobló con cuidado, y lo colocó junto a sus gafas. Se conocieron en la sacristía de la iglesia, donde incluso los susurros parecían demasiado ruidosos. Agnès Fulbrook llegó envuelta en un chal, aunque la mañana era cálida. Sus ojos se movían como si incluso los santos de vidrieras pudieran escuchar. No debería estar aquí, comenzó, con el aliento superficial. Pero hay cosas que no recuerdas, no importa cuán duro se le diga que se pierdan. La señorita Marple nunca gustaba de apresurar a una criatura asustada. Esperó. Las manos de Agnès se torcieron en su regazo. Se suponía que debía quedarse enterrado. Pero creo que, después de todo esto, creo que alguien debería decir su nombre. La señorita Marple dio el más gentil de los asentimientos. Mary, dijo Agnès. El sonido, pronunciado en voz alta por primera vez en décadas, llenó el pequeño espacio como una nota golpeada en una vieja campana. Bajo, tembloroso, inolvidable. La voz de Agnès llevaba el peso de los años. No estaba formada por el drama, sino por una supervivencia tranquila. Llegó un lunes, dijo. Sin pertenencias, solo un abrigo demasiado grande para sus hombros y un nombre que no sabía pronunciar correctamente. Mary Lanton, nos dijeron. Pero sin certificado de nacimiento, sin visitantes, nadie que la llamara suya. Ella parpadeó con fuerza. Yo era la única que recordaba hornear algo para lo que pensaba que podría ser su cumpleaños. Elegí una fecha al azar, el 15 de julio. Ella lo eligió porque le gustaba cómo sonaba. Cantamos suavemente esa noche, después de que los demás se hubieran acostado. Las manos de la señorita Marple se doblaron suavemente. Ella nunca lloró, continuó Agnès. Nunca una vez. Pero solía presionar flores en los libros, como si al salvar la belleza pudiera compensar ser olvidada. El reloj de la sacristía marcó una vez. Nunca la golpearon, agregó rápidamente Agnès. No era ese tipo de lugar. Pero fue el silencio lo que se acumulaba. Marple asintió. Ignorar. Demasiado inconveniente para reconocer. Agnès respiró hondo. Cuando crecimos, lo hicimos su padre. La Biblia, se lo confió primero a la familia, especialmente a Judith. Ella era la que más confiaba. Y después, los ojos de Agnès se llenaron de lágrimas. Parecía más ligero, como si un peso hubiera caído. Dijo que una vez lo supieran, sería más fácil. La señorita Marple no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Ambas sabían que no se había vuelto más fácil. Se había vuelto fatal. Guardó la carta en el bolsillo de su abrigo, murmuró Agnès. Dentro de un pequeño estuche de cuero. Dijo que la mostraría después del té. Miss Marple ya conocía el resto. Había rastreado la cadena a través del silencio, las miradas, y las palabras a medias en el salón. ¿Cree en Judith? Preguntó suavemente. Agnès dudó. Creo que temía lo que le haría al nombre, al legado de su padre, al orden de las cosas. Pero Colin, su voz bajó. Ella dijo que debía haberse perdido, que nunca importaba. Ambas sabían que había importado lo suficiente como para silenciarlo. Había asesinatos que venían de la ira, otros, de la lujuria o de la envidia. Pero esto, vio ahora la señorita Marple, había surgido de algo más frío, más viejo e infinitamente más difícil de nombrar, el miedo. No del tipo que hace correr, sino del que se pone de puntillas en los guantes. El miedo al escándalo, a la lástima, al legado reducido a susurros en la sacristía. El miedo que se disfraza de justicia y susurra, hiciste lo correcto. Los protegiste. Judith no había querido dinero, ni venganza. Había querido una quietud, del tipo que su padre le había enseñado a preservar a toda costa. Y Colin, al hablar el nombre de Mary, había iluminado esa quietud cuidadosa.
Iba a cambiarlo todo. La señorita Marple, con suavidad, sirvió té. La verdad también puede ser peligrosa, dijo. Particularmente cuando su llegada significa que uno ha vivido respuestas. Cerca del hogar, los tulipanes parecían sin propósito. Marple inclinó la cabeza ligeramente. Observaba, pero no decía nada. La memoria, murmuró, no se guarda en lo que decimos, sino en lo que hacemos sin pensar. ¿Eso es psicología, señorita Marple? Preguntó Beatrice, arqueando las cejas. Oh, no, respondió ella con una sonrisa. Meramente jardinería. La señorita Marple colocó su taza de té, sin tocar el platillo. Y recordé que Colin siempre escribió en negro. Siempre. Era una cuestión de principio. Una vez me dijo que la tinta azul era demasiado moderna para pensamientos serios. Letty parpadeó lentamente. Quizás se haya agotado. Quizás, respondió Marple. Aunque eso no explicaría la inestabilidad de la caligrafía, ni el hecho de que la tinta en Lanyon House, en el escritorio de Harold, había sido cambiada recientemente. Dejó que el silencio se asentara. Uno no falsifica una carta por crueldad, solo por protección o por ocultación. La cuchara de Beatrice tocó 2 veces contra el azúcar. Es algo pequeño, dijo Miss Marple, tinta azul. Pero como con tantas cosas pequeñas, la forma en que no se pronuncia un nombre, apunta a algo más grande. Y entonces se volvió hacia Harold. Harold Lanton no se estremeció. La señorita Marple lo miró con una tristeza de abuela. No ira, no acusación. Solo el dolor de quien sabe lo que significa guardar demasiado silencio. Te paraste por encima de él, dijo ella. No al lado. Eso es lo que reveló el musgo. El parche roto estaba detrás del paso superior, no debajo. Colin no se deslizó. Fue empujado. Harold exhaló lentamente por la nariz. Su mandíbula se agitó una vez. No era odio, dijo. No lo creo. Pero temía lo que él diría, lo que revelaría. El miedo puede mover la mano de una manera que se lamenta por el resto de la vida. Marple asintió. Encontré el cuchillo de papel. No se usó en la lucha, creo. Pero la sangre en la bisagra era suficiente para marcar una palma cortada. Sospecho que solo te dijeron detenerlo, no matar. Harold guardó silencio. Judith, con voz temblorosa, susurró. Iba a destruir todo. No, respondió la señorita Marple. Iba a restaurar lo que se había ocultado. Y a veces, querida, eso se siente muy igual. Sin drama, Marple metió la mano en su bolso y sacó una pequeña página doblada, amarillenta en los bordes, desgarrada en el medio. Devolví su libro, Beatrice, dijo suavemente. Pero en verdad, tomé prestado algo más valioso de él. Abrió la página. Llevaba el sello de la mano del señor Lanton, reconocible de los viejos recibos de la parroquia. Y aunque incompleto, el pasaje permanecía condenado. A mi hija Mary. No dejo fortuna, porque eso no podría declararse. Pero dejo esta carta y mi nombre. Ella es mía, nacida de un error que no pude deshacer, pero no menos un Lanton que aquellos que llevan el nombre abiertamente. Letty jadeó. Judith se congeló. Harold cerró los ojos. Esto, dijo Miss Marple en silencio, era la carta que Colin mostró a Judith, la que pretendía llevar al vicario. De alguna manera terminó en este libro de poesía. Lo encontré al devolver el volumen. Las páginas habían sido presionadas, tal vez por accidente, tal vez por culpa. Nadie habló. La señorita Marple dobló la carta y la colocó suavemente sobre la mesa, junto a la 6ª taza de té, la que nunca había sido guardada. La verdad, dijo suavemente, tiene una forma de reaparecer, como una planta perenne, como un nombre. El agente habló con voz tranquila, casi disculpada. Harold Lanton no respondió cuando se leyó el cargo. Su cabeza no se inclinó de vergüenza, sino en rendición. No miró a Judith, ni a Beatrice, ni a Letty, que lloraba en silencio contra un pañuelo doblado. La señorita Marple observó desde el pasillo, discreta como siempre, su bolsa de punto descansando en su codo. Había visto a hombres protestar su inocencia con fuego en los ojos. Harold no lo hizo. Su silencio era el de alguien que había enterrado más que un cuerpo. Había enterrado un nombre, un niño, una verdad, y ahora, tal vez, estaba cansado del peso. Cuando el carruaje se alejó, la grava se asentó detrás de sus ruedas, con un sonido como el aliento dibujado, y no liberado. Judith se apoyó en la barandilla, una mano temblando, la otra, todavía.
Algunas cargas se transmiten, otras, finalmente, se dejan de lado. Beatrice Lanton no lloró con violencia. Su dolor llegó en pequeñas ondas. El golpe suave de cucharaditas en un cajón que ya no se abre. El plegado de camisas que nunca más se usarán. El roce de la manga del abrigo de su esposo en una clavija demasiado pronto vacía. La señorita Marple se sentó con ella en la habitación de la mañana, escuchando más que hablando. Lo hizo por nosotros, dijo Beatrice, su voz quebradiza, pero ininterrumpida. Para mí, para el apellido. Colin lo habría hecho. Se detuvo. Luego lo intentó de nuevo. No podía ver que nos haría esto. La señorita Marple colocó una mano enguantada sobre la suya. No fue odio, continuó Beatrice. Fue temor, del tipo que se establece en ti durante años. Pensó que podría mantener todo en su lugar si nadie lo supiera. Si Mary permanecía solo un susurro. Y, sin embargo, intervino suavemente la señorita Marple, los susurros tienen una forma de convertirse en voces, dado el tiempo. Pausa solemne. El musgo se volvió más grueso cerca de las piedras. La capa, abotonada en lo alto, ondeaba con la brisa. La tumba era pequeña, poco notable, una piedra simple, gastada en las esquinas, con el nombre de Margaret Allen. Sin visitantes. Sin flores frescas. Solo hiedra arrastrándose suavemente a lo largo de su borde. Pero la señorita Marple lo sabía, los registros en Brock Hill hablaban claro, una vez que alguien pensó en preguntar. Margaret Allen había llegado como Mary Lanton, hija no registrada, exiliada por la vergüenza y las circunstancias. La señorita Marple se arrodilló lentamente. Sus dedos cepillaron la tierra. No había verso grabado. Ninguna memoria reclamada. Solo un nombre elegido para la oscuridad. Una vida vivida en la sombra. Pero las sombras no borran lo que una vez fue. Solo retrasan la luz. Pausa. Trajo consigo un objeto envuelto en lino, escondido en el bolsillo de su abrigo, la sexta taza de té. Violeta, con borde frágil y ligeramente agrietado. Una reliquia de la casa, que había seguido esperando, incluso después de que su propósito se hubiera ido. La señorita Marple la colocó en el borde de la tumba. No con florismo, sino con cuidado. Sin flores. Sin cintas. Solo porcelana, blanca y usada. Un símbolo, no de ceremonia, sino de presencia. Nunca se le sirvió té, murmuró la señorita Marple, pero siempre estaba esperando. La taza atrapó la luz de la mañana. Una brisa agitó la hiedra. Algunos reconocimientos no requieren palabras. Algunos homenajes viven en la tranquilidad. Y cierto dolor, por mucho tiempo que se niegue, siempre encuentra su camino a casa. Pausa reflexiva. Esa tarde, de vuelta en el vicaraje, la tetera cantó y el fuego se instaló en su suave ritmo. La señorita Marple sirvió té para la señora Curters, quien había venido bajo el pretexto de devolverle libros, pero se quedó con una pregunta que se cernía justo detrás de sus labios. ¿Lo han llevado, entonces?, preguntó, aunque ya lo sabía. La señorita Marple asintió, revolviendo lentamente. Sí, respondió con calma. Siguió un silencio, lleno solo por el tic-tac del viejo reloj de caja. ¿Y crees, dijo al fin la señora Curters, que se ha hecho justicia? La señorita Marple no respondió de inmediato. Vertió la segunda taza, la colocó suavemente sobre su platillo y observó el vapor elevarse. Creo, dijo finalmente, que la verdad tiene una forma de ponerse al día. No siempre con castigo, pero sí con claridad. Con memoria. Recordando lo que otros intentaron olvidar. La señora Curters bebió su té. No fue una respuesta triunfante, pero era cierta. Mientras buscaba su propia taza, la señorita Marple miró a través de la pequeña mesa, 2 tazas, 2 cucharas, y el silencio amable de la tarde. Nunca fue invitada, dijo en voz baja, pero su lugar en la mesa permaneció. La señora Curters no respondió. Solo asintió, su mirada fija en el espacio vacío entre ambas. La señorita Marple se recostó, la porcelana cálida en su mano. Es extraño, lo del pasado, murmuró. Creemos que podemos enterrarlo cortésmente, en hogares, en nombres, en silencio. Pero no desaparece. Espera, y a veces regresa. No con venganza, sino con una taza de té, y un nombre. Pausa larga, con aire de conclusión. Afuera, un pájaro cantó una vez, luego, 2 veces. Y en la calma que siguió, el sexto lugar en la mesa ya no estaba olvidado. Fue finalmente reconocido, no con ruido, no con amargura, sino con té.
Pausa íntima, tono de despedida. Gracias por acompañarme en este viaje tranquilo e inquietante a través de los corredores cubiertos de Langone House, un lugar donde el pasado no descansaba bajo la piedra, sino que se cernía en cada taza de té, y en cada silencio demasiado cuidadosamente mantenido. Al final, no fue la codicia la que trajo la tragedia, sino el miedo. Ese miedo antiguo, asfixiante, el temor de que una sola verdad, si se decía en voz alta, pudiera deshacer toda una vida de negación educada. Y, sin embargo, la verdad, como nos recuerda la señorita Marple, no desaparece solo porque no se la nombre. Espera. A veces en una taza de té, a veces en un recuerdo, y, a veces, en la sexta taza, la que nadie contaba. Harold no empujó a su hermano por dinero, sino por la frágil ilusión de orden, una carta, un nombre, una hermana, todo borrado con manos temblorosas, pero gentiles. Pero incluso en la negación, algo persiste. Una taza de té astillada. Una campanilla azul prensada. Una niña enterrada no en desgracia, sino en silencio. Y tal vez ese sea el verdadero corazón de este misterio, no la muerte, sino una vida nunca permitida a ser vivida. Pausa, tono invitacional. Ahora, aquí hay algo para reflexionar. Si fueras Judith, y tuvieras en tus manos la carta que podría destruir el nombre de tu familia, ¿también la habrías escondido? ¿O habrías dejado que la verdad brillara, sin importar el costo? Me encantaría conocer tus pensamientos. Dime, ¿cómo crees tú que se veía la justicia, en esta historia?